hasta que llegue a la primera porción del esófago. Aunque podríamos decir que eso es un tubo un completo llamado, ¿cierto? Esófago, porque es un mismo tubo que va a comunicar, simplemente que en diferentes partes toma diferentes nombres. Y bueno, tiene diferentes funciones, ¿sí? Pero digamos que es simplemente ese conducto que lleva tanto el aire en una porción como el bolo alimenticio para ser procesado. Listo. Ya esta parte de la laringe ya la vamos a mirar en el sistema respiratorio, es donde están las cuerdas bucales, es donde está la epiglotis, la glotis, ¿sí? Toda la parte de las cuerdas bucales y comunica con la tráquea, ¿sí? Entonces, va a comunicar propiamente con la tráquea y esta es más en la parte del sistema respiratorio, más que en el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, esa es como la gran diferencia entre faringe y laringe, ¿sí? Es la porción donde está ubicado, ¿sí? Y la función que tiene como tal. Histológica es distinta. La laringe y la faringe, sí, digamos que es un tubo pues, que tiene pues como sus mismas capas, pero celular, en la parte de la célula sí es distinta. Entonces aquí está ya completo el sistema digestivo. Ayer vimos pues la parte de la boca, ¿cierto? Que es donde está el paladar, la úvula, la lengua, que también se me olvidó ahorita mencionarles, la lengua, los dientes, que lo vimos, ¿sí? Y las glándulas salivares que también están ubicadas estratégicamente dentro de esa cavidad bucal. Y ya el esófago, que lo vamos a mirar hoy, que ese es el tubo que les decía, junto con la faringe. El estómago sigue después del esófago, está comunicado con el estómago, que es esta parte acá. Y luego del estómago sigue el intestino delgado. En su primera porción está el duodeno, ¿sí? Luego sigue el yeyuno en su segunda porción. Y ya el íleon, que es ya la parte terminal del intestino delgado. Luego ya sigue el intestino grueso, ¿sí? Que el intestino grueso está, digamos, dividido en colon transverso, que es este de acá, colon ascendente, que es este de acá, y el colon descendente, que es este de acá, me comunica con el recto para ya expulsar las heces por el ano, ¿sí? Entonces, digamos que como les digo, son todo eso que vamos a ver, incluso el estómago, se van a dar cuenta que histológicamente son muy, muy parecidos, tienen algunas estructuras pues como diferentes, pero como les digo, van a ver que les voy a repetir muchas las estructuras porque todos están conformados por los mismos epitelios. Listo. Entonces vamos a hablar del esófago. Recuerden que ese esófago es un tubo, como les decía. Aquí les estoy mostrando, este sería un corte longitudinal y este sería un corte transversal del tubo, del esófago. Está formado por varias capas de tejido, que es la mucosa, que recuerden que la mucosa es la que está pegado a la luz del tubo, o sea, por donde pasan en este caso los alimentos. Esta sería la luz. Entonces, esta primera capa sería la mucosa, ¿sí? Que ya les voy a decir qué epitelio es. Luego sigue de la mucosa o el epitelio, sigue la submucosa. Miren la cala que está como tenido como de azul. Esta sería la submucosa. Y luego sigue la capa muscular, que es la que le da el movimiento, recuerden lo que vimos ayer, que es la que le da el movimiento a ese tubo eh, del esófago, ¿sí? Hay una capa que recubre, que se llama la capa adventicia, miren acá, que es como una telita que recubre ese tubo.
No sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver estos órganos de pronto en animales, ¿cierto? Que es como esa parte brillante que recubre los órganos, es esa capa adventicia que es como una capa de queratina. Entonces, estos tubos tienen esa particularidad que son queratinizados. Listo. Em, la cosa, esa, esa primera esa mucosa está en contacto con los alimentos, está formada por epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar, que es el mismo epitelio plano que vimos ayer en la cavidad oral. Y ya luego, en la parte de la submucosa, es tejido conectivo, que está más que todo configurado o compuesto por linfocitos y por estos nódulos linfáticos, que ya los vamos a mirar, que están localizados también estratégicamente dentro de esa submucosa. Y ya también la que es la muscular, que es ya propiamente em, músculo, pero digamos que configurado de diferente manera. Ya lo vamos a mirar. Entonces, recuerden, epitelio, lo que tiene contacto con los alimentos, que en este caso sería epitelio plano estratificado, queratinizado, y Profe, ¿sí? ¿Sí? ¿me puede señalar por favor y otra vez cuál es la que tiene, la primera capa, la que tiene contacto con los alimentos? Esta que está aquí, esta primera, esta que está acá, mírala. Ay, profe, no, no, ya, ya, ya. ¿Sí? Ah, listo. Sí, Esta, sí. mira, esta es la primera, que es el epitelio o la mucosa, ¿sí? Y aquí es donde están los alimentos, donde está esto blanco. Por acá es donde pasan los alimentos, ¿sí? Y recuerda que esa primera epitelio o mucosa es el epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿sí? Luego sigue la submucosa, que es epitelio eh, conectivo, ¿sí? Es tejido conectivo, y ahí es donde están también los nódulos linfáticos, que ya los vamos a mirar. Y ya la última capa, que es la muscular, que es una capa muy gruesa, si pueden observar esta capa de acá, es una capa gruesa, todo esto de acá, del tubo, está conformado por músculo. Digamos que en el esófago esa capa es bastante gruesa comparada con el estómago y el intestino, pero es propiamente para eso, para darle como esa movilidad al esófago, y también para darle esa estructura rígida al órgano como tal. Entonces acá vamos a observar que este tubo, mírenlo acá, aquí pues digamos que esta es la parte donde está la parte de las cuerdas bucales, pero quiero que observen que así tal cual también es el esófago. No encontré pues como que me diera esta misma imagen que quería del esófago, pero es muy parecida al tubo en corte transversal, mírenlo acá. Entonces miren que esta primera capa, que es la capa que está en contacto con los alimentos, en este caso pues sería con el aire, porque esta no es el esófago particularmente, pero sí es para que lo puedan identificar. Y ya después de esta sigue ya las otras capas, y miren la capa, por decir, la muscular, como es de gruesa en estos tubos, tanto bueno, incluso la tráquea es mucho más gruesa. Entonces, pero tienen las mismas capas, mucosa, submucosa y muscular. Listo. Esta imagen que ven acá sí es, pues, digamos, el esófago como tal, pero entonces quería que observáramos esta primera capa que está aquí, que es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Sí? Es esta primera capa.
Luego sigue esta, que es la submucosa, miren la que es puro epitelio, tejido conectivo, y aquí, donde ustedes observan como esta parte, es que está aquí. Si lo alcanzan a ver, vamos a ver si aquí lo tenemos, no, son los nódulos linfáticos, todo esto que está aquí. Ya que ya lo vamos a mirar. Estos están conformados por epitelio cilíndrico simple. Entonces, el esófago, como yo les decía, comunica propiamente con el estómago y hay como una zona de transición em, cuando termina, este es el tubo como tal, este es el esófago, y cuando ya termina, hay una transición aquí, propiamente dentro del estómago, en esta parte de acá, porque hay un cambio de epitelio. Entonces, es epitelio, tenemos epitelio plano estratificado, pero ya el estómago tiene otro tipo de epitelio. Entonces, en esas transiciones es donde más, digamos, biopsias hay para identificar si hay algún cáncer. Porque si se une un epitelio con otro, hay mucha actividad celular porque tienen que cambiar de una célula, por decir en este caso plana, a una célula cilíndrica, que ya es el epitelio del estómago. Entonces, eso se le llama zona de transición, ¿sí? En esa zona de transición, como les decía, bueno, de pronto, si se quieren especializar en esta parte de patología, es donde más biopsias van a llegar y es donde más tejidos se van a observar por lo que les digo, porque allí es donde se observa más división celular y en el caso pues de los cánceres de estómago, eh, digamos que allí es donde se originan más fácilmente. Entonces, como les decía, aquí es como la transición entre el esófago y el estómago, epitelio eh, diferente, ¿sí? Entonces el estómago está formado por 4 capas. La mucosa, que recuerden que la mucosa siempre es la que está en contacto con los alimentos, la submucosa, la muscular y la serosa. Son esas tres que ya las vamos a mirar. Em, Está constituido por epitelio cilíndrico, en este podemos tener cilíndrico simple y cilíndrico estratificado, de los dos, ¿sí? Forma unos pliegues, que ya los vamos a mirar como un poquito más detalladamente, y esos pliegues me forman como esas cavidades donde están las glándulas gástricas, ¿sí? Vamos a mirarlo por aquí en este otro corte mejor. Entonces, miren, esta es la parte del estómago. Recuerden que también tiene mucosa, submucosa y muscular. Entonces, recuerden, la mucosa es la que tiene contacto con los alimentos. Digamos que esta parte acá es donde están los alimentos. Toda esta parte que ustedes ven aquí, como la más larga, sería toda la parte digamos, el cuerpo como tal del estómago, que él está dividido en istmo, en cuello y en fondo, ¿sí? Anatómicamente. Yo sé que el profe anatómicamente, pues como que les dio como esas 3 divisiones, pero digamos que histológicamente lo que nosotros hacemos es mirar que, aunque esté dividido anatómicamente así, y histológicamente es lo mismo, ¿sí? Vamos a observar las mismas células o las mismas, en este caso serían, está formado pues por la mucosa como tal o el epitelio como tal, que es un epitelio cilíndrico simple también, y en algunas partes donde están las glándulas gástricas es cilíndrico estratificado, ¿sí? Ese sería el epitelio como tal o la mucosa. Miren cómo es muy, muy grande, comparado con ya la parte de la submucosa,
que es mucho más pequeño, es mucho más pequeña, y ya la parte de la muscular, aquí se puede observar un poquito mejor, miren acá, esta sería toda la parte del epitelio, esta pequeñita acá es la submucosa y esta sería la muscular, y ya la serosa, que es la misma adventicia, que es la que recubre ese estómago, lo que yo les decía, que es como es como lo que le pone y el tejido se vuelve como liso, como como si tuviera algo transparente que lo recubre. Esa sería la capa adventicia. Vamos a mirar cómo se observan. Entonces, miren las células ya un poco más detalladas del estómago. Entonces, son células que en la literatura las llama células parietales y células principales. Pero digamos que son lo que miren, que no sé si alcancen a observar, que son células cilíndricas simples. Entonces, este sería el núcleo y quiero que observen, traten de hacer como un zoom en sus ojos de que observen los citoplasmas que están alargados y núcleos a la periferia, ¿sí? Y estas celulitas que ustedes observan como más redondas, no sé si alcanzan a ver como unas más redonditas, núcleo central, serían células parietales. Esas serían las células, digamos, principales del estómago. ¿Sí? Entonces aquí, miren, las células cilíndricas simples. Todo esto que ustedes observan como que es tejido conectivo, entonces esa parte que ustedes ven como metidita dentro de esas, como de esas células del estómago, es puro tejido conectivo. Miren acá un corte mm, transversal donde vamos a poder observar toda la mucosa, las células cilíndricas simples, pero también hay ciertas partes donde se vuelven como estratificadas. No sé si de pronto alcanzan a ver aquí esta parte de acá, hay esta parte. Miren que aquí varios núcleos, este sería el citoplasma, entonces aquí sería cilíndrico estratificado. Y recuerden que como este intestino, este estómago secreta moco para protegernos, proteger pues como a la persona de ese ácido gástrico que normalmente está en el estómago. ¿Quién me sabe decir cuál es la función principal del estómago? ¿Qué conversaron con los profes que les dieron la parte de funcionamiento? ¿Quién me sabe decir? Profe, o sea, es como deshacer los alimentos, o sea, no sé con qué palabras, pero sí es como deshacerlos con el mismo ácido del estómago. Sí, exacto, esa es la forma de digestión. Ellos tienen es un líquido que ellos segregan, estas mismas células lo forman, que es el ácido gástrico, que es como una especie de ácido, como una especie de ácido que desdobla todos los alimentos y los vuelve como líquidos para poderlos llevar al intestino y que sean absorbidos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el estómago. Almacena como tal el alimento, lo degrada, lo digiere por medio de todas estas células que ustedes observan acá, que son, recuerden, células cilíndricas simples y estratificadas y todas, por eso es que es esta cantidad porque tienen que hacer un trabajo muy, muy grande para poder digerir esos alimentos y porque creen ustedes, chicos y chicas, que propiamente tienen que ser las células cilíndricas las que están dentro de ese estómago. ¿Qué particularidad tienen las cilíndricas? ¿Qué creen? Profe, pues yo diría que cargadas, el citoplasma pues tiene más citoplasma y así protege más el núcleo, ¿no? Va por ahí. Va. O sea, recuerden que las células cilíndricas tienen un núcleo más alargado, ¿sí? Pero dentro de ese núcleo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué creen ustedes que va a haber perdón, dentro del citoplasma? ¿Qué hay?
¿Qué hay dentro de ese citoplasma? Mire que aquí forman Profe, estas enzimas las enzimas para degradar los alimentos. para degradar los alimentos, exactamente. Entonces, por eso es que necesitan ese citoplasma que tenga más espacio para poder segregar o secretar. Algunas secretan moco y otras secretan ese ácido gástrico, que es donde están las glándulas, que son estas que ustedes ven aquí, de forma circular. Esas son las que secretan el ácido gástrico para poder degradar los alimentos. Miren, aquí pues traje como unas imágenes de esas células. No sé si alcancen a ver acá el núcleo, por decir, de esta célula, y miren cómo se alarga, como entrando un poquito más al detalle. En el estómago también, digamos que nosotros podríamos detectar por histología algunas bacterias, hongos, eh, o por medio de ese corte histológico aquí, pueden observar cómo se ve el Helicobacter pylori. Mírenlo acá, como no sé si alcanzan a ver en esta coloración de hematoxilina y eosina, estos bastoncitos que están aquí, que están dentro del epitelio del estómago, mírenlos acá, ¿sí? Mírenlos acá, está un poquito más acercado, este sería el Helicobacter pylori, que recuerden que es uno de los principales factores del cáncer de estómago. Entonces nosotros también por histología lo podemos observar dentro del epitelio o de la mucosa del estómago. Entonces acá miren cómo se ven ya el epitelio cilíndrico mucho más bonito. Recuerden que es mucoproductor, mucosecretor, para proteger como de todos esos ácidos que tienen, que él mismo forma dentro de sus glándulas. ¿Cómo es que se llaman estas celulitas que ven acá? Estas celulitas que yo les mostré ahorita, ¿cómo se llaman? Que son diferentes, miren que son diferentes a las planas, son más redondas y con núcleo central. ¿Sí recuerdan? Las acá. ¿Células qué? A ver si le, ¿cómo se llaman esas celulitas? Se las Profe, mostré. epiteliales. Células parietales, ¿sí? Células parietales o también las llaman células principales, digamos que no, histológicamente son muy parecidas, simplemente que la ubicación es la que de pronto difiere un poquito, pero son células parietales. Mírenlas acá, se las mostré, y mírenlas acá donde se las estaba preguntando, todas estas que están acá, son células parietales. ¿Listo? Propias del estómago. Y miren acá el epitelio cilíndrico que está bien formadito. Aquí, ¿qué podemos observar? Además de las células parietales, vamos a observar todas estas glandulitas. No sé si las alcancen a ver aquí en esta parte. Mírenlas acá. ¿Qué tipo de células serán? ¿Qué creen ustedes? Estas celulitas de acá, estas glándulas. ¿Qué tipo de células serán? ¿A qué se les parece? Cilíndricas. Son cilíndricas también. Y estas que están acá, ¿qué tipo de células serán? Profe, entonces parietales no. Parietales, muy bien, muy bien. Listo. Miren las capas acá ya del estómago como tal, ¿cierto? Entonces recuerden, miren lo que yo les decía, que están primero esta parte
de las células del epitelio, que es todo este, es el que está formado por células cilíndricas simples y en algunas partes estratificadas y las células parietales, ¿sí? Y también, mira que aquí también hay células cilíndricas en esta parte de acá. Y que también luego de esa está la submucosa y ya la parte, que es esta parte de la submucosa, y ya la parte muscular, que es toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces serían las capas del estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la parte histológica? ¿No? Listo, vamos con intestino. Como les decía, el intestino eh, es muy, pues tiene histológicamente es muy parecido. Tiene algunas, digamos, algunas diferencias en su distribución de las células, pero el epitelio es prácticamente igual. Entonces vamos a recordar que el intestino está conformado por intestino delgado e intestino grueso, que dependiendo del lugar donde me obtengan la biopsia, es, digamos, el nombre que va a tomar. Entonces, en la primera porción del intestino está el duodeno, que yo sé que son preguntitas que ustedes les van a hacer. Luego del duodeno sigue el yeyuno, que es la segunda porción, digamos la porción más larga, y luego sigue el ileón, que es la última porción del intestino delgado. Luego de el intestino grueso, que está conformado por colon transverso, que es el intestino se llama así intestino grueso porque obviamente es más grueso que el intestino delgado, pero también porque histológicamente son grandes, es simplemente en tamaño, porque es el mismo tipo de células. Y también está el colon transverso, el colon ascendente, que es este de acá, y el colon descendente, que es el de acá que me conecta con ya el recto y el ano. ¿Listo? Dentro de la histología del intestino vamos a encontrar unas criptas, vamos a encontrar las mismas células cilíndricas, mírenlas acá, pero estas van a ser con vellosidades del intestino delgado. ¿Por qué creen ustedes que el intestino delgado debe tener vellosidades? ¿Por qué esa característica? Profe, principalmente para la absorción de Ex- nutrientes, Exacto. Entonces, ¿cuál es la función del intestino delgado? absorber nutrientes, pues los Absorber que restan, los que restan de dónde. o sea, de todo el proceso de deglución Ujú, va a llegar pues una materia hasta el intestino delgado y ujú, las vellosidades pues como que sacan los nutrientes que hagan, pues que hayan quedado, como la fibra, ujú. ¿Qué más nutrientes azúcares. da? ¿Qué es lo que nutre verdaderamente el cuerpo? Las vitaminas, Exactamente. Entonces, en el intestino delgado es donde hay mayor absorción de minerales, ¿sí? De vitaminas, también pueden ser azúcares, ¿cierto? Pero digamos que lo que verdaderamente ellos quieren captar son los minerales y las vitaminas. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar histológicamente lo que llamamos las criptas, que son como esa forma que tiene el intestino, como si fuera una montaña rusa, digámoslo así, ¿sí? Porque el alimento pasa por, entonces vamos a decir que nos comemos una manzana, entonces él pasa por eh, todas estas vellosidades y allí es donde ellos van a sacar el mayor provecho de ese alimento, ¿sí? Entonces recuerden, esa primera capa es de epitelio cilíndrico
Hay porciones estratificadas y hay porciones simples. Entonces acá, ya la parte de las criptas, esta también, el intestino también tiene las mismas capas que vimos en el estómago, que es la capa del epitelio como tal, que es esta primera capa, que es la capa más grande. Luego sigue la submucosa, que es epitelio conectivo, y ya la muscular, que es la que le da el movimiento, es un tejido muscular que está altamente irrigado también por nervios, porque este intestino debe tener un movimiento constante. ¿Alguien sabe cómo se llama el movimiento del intestino? ¿Cómo se Profe, pues movimiento intestinal. No Sí, sé si es muy redundante. pues sí, sí se llama el movimiento del intestino, se llama peristaltismo y está encargado esta parte muscular de ese movimiento, ¿sí? Entonces tiene las mismas capas, como les decía. Por acá es por donde pasan los alimentos, ¿sí? Y miren que no solamente está a este lado, como es un tubo, entonces los alimentos, digamos, están captando los nutrientes por este lado, pero por acá también hay más. Del otro lado del tubo está captando más los nutrientes, ¿sí? Porque todo el alimento pasa por acá. ¿Listo? Em, hay unas glándulas dentro del intestino, ¿sí? Que también, digamos, tienen esa función de secretar, secretar pues como ese moco, porque recordemos que el intestino debe estar muy lubricado para poderle dar paso como a todos esos nutrientes y poder protegerse también. Y también porque ahí también se hace, no, la mayor parte se hace pues en el estómago, pero dentro del intestino también hay lugares donde se terminan de degradar algunos alimentos. Entonces, miren esta glándula como tal en la parte del intestino, donde tiene esa particularidad, pues como que tiene esa forma, ¿cierto? Como redonda, pero entonces en la parte, por decir, donde dice A, que son las microvellosidades, que, estas células cilíndricas, mm, yo que les estoy como acá en esta parte de acá, son las microvellosidades. También tenemos vasos linfáticos, que es el B, mírenlos acá. Estos son los vasos linfáticos. ¿Para qué creen que sirven los vasos linfáticos, chicos? ¿Cuál es la función de esos Profe, vasos? para la linfa que transporta pues muchas cosas, hormonas principalmente, que pueden intervenir en todos los procesos digestivos porque pues necesita algunas hormonas Ujú. y otras sustancias, pues como neuro que están relacionadas con el sistema nervioso. Bueno, ahí tenemos que como separar el sistema nervioso, pues digamos que todos están conectados, porque ya nada, primero nos enseñaban que todos esos sistemas eran como aparte, ¿sí? Pero em, el, el sistema linfático como tejido que células a la defensa, ¿cierto? De nuestro cuerpo. Y ya se ha estudiado mucho que dentro del intestino es nuestro segundo cerebro y allí, digamos que tenemos la gran mayoría de vasos linfáticos donde nos están combatiendo constantemente de todas estas infecciones. Entonces, por eso es que, digamos, el intestino
Ahorita la mayoría de como de las investigaciones que se están haciendo, las están haciendo a nivel intestinal, porque se está viendo que allí es donde vamos a obtener la mayor cantidad de defensas, ¿cierto? Donde tenemos la mayor cantidad de defensas en nuestro organismo, dentro del intestino. Entonces, miren aquí donde están los vasos linfáticos estratégicamente eh, ubicados, que son estos que ustedes ven acá como si fueran blancos, ¿cierto? Pero recuerden que ellos tienen su su propia estructura. Entonces, esos serían los vasos y están dentro del intestino para precisamente dar paso a todas estas células y se encuentran de esos alimentos, algo que vaya a la célula o contra el organismo, las células para esas defensas, ¿cierto? Listo. Entonces ahí está. Y hay unas células que se llaman células caliciformes que son propias del intestino. Mírenlas acá, donde dice C, mírenlas acá, estas que ustedes ven acá que están dentro de las cilíndricas, mírenlas acá. Se llaman así porque, bueno, la persona que las descubrió dice que están en forma de un cáliz, ¿cierto? Que son como formas de un cáliz. Entonces, esas serían las células caliciformes dentro del intestino. También están los linfocitos, aquí dentro de este esquema, que son estos que están acá, como más oscuros. ¿Quién sabe qué son los linfocitos? Profe, los linfocitos son células inmunitarias, si mal no recuerdo, son las que pues son como un banco o una biblioteca, pues por hacer como la analogía, que Ujú, recuerdan qué célula necesitan para qué tipo de agente. Entonces hay varios tipos de linfocitos. ujú. Entonces están más están más en qué sistema, digámoslo así. Pues por toda la linfa, el digestivo, porque por el digestivo. Los linfocitos son células, como tú decías, son células que están encargadas, son como los guardianes del sistema inmunitario, ¿sí? Son como las primeras líneas de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces, miren aquí donde están dados muy cerquita a los vasos linfáticos para poder cumplir pues como esa función, ¿sí? Bueno, y en las células caliciformes, mírenlas por acá, estas son propiamente las que secretan el moco dentro del intestino. Entonces acá, miren cómo también la parte del intestino, entonces miren aquí todas estas, esta es la mucosa, el epitelio cilíndrico estratificado y también epitelio cilíndrico simple. Aquí están todas las células caliciformes y están también las glándulas que les mostré. Vamos a mirar por acá. Miren, aquí se pueden observar mejor las criptas del intestino, que son todas estas que están acá. Todas estas son las criptas, epitelio cilíndrico. Y también hay se llaman células de Panet, que se observan al fondo de las criptas. Entonces, estas son las células de Panet, porque son las mismas glándulas, ¿cierto? Que yo les mostré ahorita, pero digamos que la persona que las descubrió por primera vez quiso colocar ahí el nombre entonces se llaman células de Panet. Y allí también es donde se hace toda la parte de absorción de nutrientes dentro del intestino. También, como les decía, tienen ese nombre por la persona que las vio por primera vez, pero entonces vamos a mirar que aquí está las criptas, todas estas son las criptas con la mucosa, con el epitelio, ¿sí? Y en algunas porciones del intestino
intestino están las placas de Peyer, que son todas estas como más gruesas. Es el mismo epitelio cilíndrico, ¿cierto? Pero miren que aquí hay como unas prolongaciones y esas propiamente están ya en la parte terminal del intestino, en el ileón. Y allí es donde se encuentran toda la parte de los nódulos linfáticos dentro del ileón. Listo. Entonces mira que está ya la parte terminal. Tiene la misma mucosa, pero digamos que tienen estas estructuras que las diferencian dependiendo de la función que estén realizando. Aquí también vemos el epitelio cilíndrico con las células caliciformes. ¿Cuál es la función de las células caliciformes? Las acá. Estas son las células caliciformes. Si recuerdan, a ver la función de las células caliciformes, recuerden la producción, aquí es donde se produce más el moco en el intestino, o cierto, ese líquido que ayuda a todos los alimentos a, digamos, a transitar con más facilidad. Entonces, si observan, estas son las preguntas que les iba a hacer descartar, espérenme. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que yo les estaba comentando desde el inicio? Que es un mismo epitelio desde el esófago, intestino delgado y intestino grueso, ¿sí? Que lo único que cambia son de pronto algunas estructuras dentro de cada órgano, pero que son el mismo epitelio cilíndrico estratificado, que son las mismas mucosa, submucosa y la parte del muscular, y que dependiendo de la porción donde se ubiquen es su función, ¿cierto? Y es, digamos, la forma como está constituido anatómicamente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, recuerdan que yo les había dicho que les iba a hacer algunas preguntas para los que quieran, no es como obligatorio el que quiera responder. De pronto le podemos dar algunos punticos extras en el seguimiento. Y quiero empezar por esta imagen. ¿Quién quiere participar para hacerle la pregunta? ¿Quién quiere participar? No, el que no sepa, no importa, no va a tener tampoco mala nota, solamente es para las personas que Profe, quieren. pues yo. Sí, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Es Natalia Salazar. Espera, yo te coloco por acá. Ahí hay una imagen, ¿cierto? De una estructura. Yo quiero que me identifiques qué epitelios ves ahí dentro de esa estructura. Profe, plano simple. Plano simple. ¿Dónde estaría el plano simple? Como alrededor de, pues, o sea, el que empieza como alrededor del vaso sanguíneo. Exactamente. Entonces ya te diste cuenta que es un vaso sanguíneo. Listo. Entonces es epitelio plano simple. Luego del plano simple, ¿qué otro epitelio reconoces? Inmediatamente después. Profe, plano estratificado. No, no. Esta capita que yo te voy a mostrar. Mírala acá. Entonces, tú me estás diciendo que Ah, este de aquí, ¿cierto? Todo este es plano simple. La otra capa que sigue, esta. ¿Cuál será? ¿Qué epitelio sería?
¿Recuerda los epitelios? Estoy pensando. Ok, pero sí recuerda los epitelios. ¿Cuáles son los epitelios que hay en el cuerpo humano? Ya me dijiste que hay el epitelio plano, ¿cierto? No, no, perdón, no la pregunta de los epitelios, es los tejidos. ¿Qué tejidos hay en el cuerpo humano? Ah, bueno, está el muscular, el conectivo. Ujú, exacto. El muscular, el conectivo y el epitelial, ¿cierto? Y el nervioso. Entonces, te estoy preguntando por esta segunda capa, que es otro tipo de epitelio, esta. ¿Qué epitelio es? Profe, o sea, el tejido conectivo. El tejido conectivo es este que está acá, todo este que está acá, es tejido conectivo. La capa que está aquí es la capa muscular o tejido muscular. Míralo, aquí está. El movimiento y también la protección a él. Sí, profe. Listo, Natalia, muchas gracias. Natalia, ¿cuál es tu apellido? ¿Natalia qué? Listo, perfecto, gracias. Vale. Vamos a participar 3 personas. ¿Quién quiere participar? Profe, hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Natalia Ospina. Natalia Ospina. Ujú, Listo, Natalia. Natalia, esa es el epitelio del estómago. sí, ¿Tú recuerdas cuáles son las células del estómago y sus capas? bueno, en el, pues en el músculo liso es tipo de, pues un tipo de tejido que es un músculo, ¿cierto? Muscular, sí. Muscular, sí. Submucosa, deben de estar las células que producen la mucosa, que se me olvidó el nombre. Ujú, Pero sí, ahí están las que producen la mucosa. También están las células que producen ácidos que probablemente están en el epitelio. ajá. ¿Y como cualquier tipo de células son? Y Cilíndricas, planas, ¿no? Eh, cilíndricas, cilíndricas, muy bien. ajá, y estratificadas. Ajá. Sí, ¿y dónde están las planas? ¿En qué parte de los Las, órganos digestivos? las planas en el músculo, por ejemplo. ¿En el Pues músculo? No, o sea, en el resto del sistema digestivo, que no es el intestino, ajá, que no es el como el intestino. esófago, o sea, Ah, muy esos bien. conductos, ajá, el esófago, eh, Los que vimos ayer, ¿cómo se llaman los que sí, vimos? ajá. Toda la cavidad bucal Sí, que también. empieza la cavidad bucal, Ujú, pasa luego por el esófago, que está ujú, pegado con la laringe, sí. luego llega pues a la boca del estómago, no Ujú, recuerdo cómo se llama. Luego el estómago, donde se hace como tala de deglución con los ácidos. ujú, Luego pasa al intestino, eh, primero al grueso y luego el delgado. O es primero al revés, oh, primero el delgado y por último el sí, grueso. vale. Entonces en el intestino delgado
se absorben los nutrientes como vitaminas y minerales, y entre otros, pues que hayan quedado. Ya en el intestino grueso hay varias partes que son el yeyuno, pues al final, antes del recto, está el yeyuno, que es de los últimos. Ujú. Está el colon, está el ciego, pues sí, se llama ciego, ¿cierto? Sí, Está el ciego, el yeyuno, el colon, y me falta uno, pero no recuerdo cuál es. Ujú, listo. Y es más, nosotros digamos, lo diferenciamos en colon transverso, ujú, ascendente y descendente. Y ahí en el ujú, descendente es donde están los que tú me estás diciendo. ujú, sí, Muy bien, Natalia. ujú. Y la última persona que de pronto quiera participar, Profe, yo, tu nombre. Marlene, Marlene López, Perdón, Marlene López. Marlene López. Listo, Marlene. Listo, Marlene. Ese es intestino. Quiero que me recuerdes cuáles son las capas del intestino y las células de las cuales hablamos del intestino delgado. Es una exploración Eh, especial, pero digamos que es del intestino. Profe, pero entonces las capas son epitelio cilíndrico, hay una capa de mucosa o una de submucosa Sí, y una muscular. y una muscular. Perfecto. ¿Y cuál sería la función que tienen las células cilíndricas y por qué son ciliadas? Eh, Son cilias porque ayudan como a absorber las vitaminas Ujú, y minerales. sí. ¿Y cuáles son los otros tipos de células que hay dentro del epitelio que vimos eh, que segregan el moco como tal? Las que secretan el moco son las células calciformes. Cal, Caliciformes. cali- Caliciformes. Muy bien, muy bien. Y en la parte del muscular, del tejido muscular, ¿para qué le sirve ese tejido muscular dentro del intestino? el tejido muscular. ¿Y cómo se llama ese movimiento? Peristaltismo. 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 Muy bien, Mario. Listo, Gracias. eso era por dos chicas, las imagen que les tenía pues de las mucosas, pero pues ya. Muchas gracias por la participación. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Quiero como que me den alguna retroalimentación de cómo les ha parecido estas clases de histología virtuales. La verdad a mí me gusta más presencial, pero sí quisiera como que me dieran una retroalimentación, cómo les ha parecido para mirar qué mejoramos o qué de pronto profundizamos más. Eh, Quisiera como que alguien me contara cómo le ha parecido y de pronto algo para mejorar o algo que quiera como profundizar. Profe, pues no, yo creo que bien, que han sido las clases bien. De todas formas, pues sí, aunque no sea presencial, pero pues, queda más claro. Entonces, pues a mí me pareció en esta. Listo, Natalia, muchas gracias. ¿Quién más de pronto con respecto a estas clases virtuales
pero yo repito las clases porque son conceptos muy específicos, es mucha memoria, son muchas palabras, mucho léxico, entonces realmente sí necesito como anotar cosita por cosita, pero pues sí. Ujú. Pues la verdad, supuestamente pues por acá, por este sistema, las clases quedan grabadas. Eh, por aquí estuve como mirando si de pronto hay alguna posibilidad de pararlas. No, aquí pues la verdad, dentro del sistema de Teams, ellas están programadas para quedar grabadas, no por un tiempo, creo que es por un tiempo como establecido que quedan allí. Ya ustedes las pueden bajar si las necesitan de pronto ver más adelante, las pueden descargar, no hay ningún inconveniente con esas clases grabadas. Sí, porque el sistema deja como 6 archivos de un solo día, entonces a uno le la tesora que y sus grabaciones y eso. Ok. De todas formas, yo les comparto ven que lo que yo les muestro es más placas pues histológicas o estructuras histológicas. Entonces, digamos que las anotaciones dentro de lo que ustedes sí deben ser como muy precisas porque pues son imágenes que hay que, cada una tiene pues sus estructuras y sí es más como de que ustedes tomen pues como el apunte. Pero entonces lo voy a tener como en cuenta como para eh, detallar mucho más la imagen para que a ustedes les quede dentro de las presentaciones como las estructuras. Muchas gracias, Natalia. Y otra persona A más, usted, profe. quiero como escuchar a un hombre, por acá tenemos hombres. Sí, a ver, ¿estás por ahí, Miguel? ¿O ya no está? ¿Quién más ahí por ahí? María José Garzón. María José está por ahí. O ustedes ponen la clase ahí y ya se van.